Damocles. Damocles fue un cortesano de Dionisio II, tirano de Siracusa, allá por el siglo IV a.C. La historia nos cuenta que Damocles era un gran lisonjero, un adulador del poder de Dionisio, por lo que un día Dionisio decide darle el control total de Siracusa por un día. Es decir, con todo lo que eso llevaba, con los banquetes, con los lujos, con los excesos, con el poder incluso. En ese momento que estaba en el banquete, Damocles levanta la cabeza y ve que sobre su cabeza pendía una espada, solamente sujeta por un hilo fino de crin de caballo. Espantado, Damocles sale del banquete para no volver más y nos deja hasta entonces la máxima de que así vive quien tiene poder bajo una amenaza constante. Buenos días, soy Mario Rodríguez Torres, desde Nuremberg, Ciudad de Juicios, y este es el 10º hombre. Voy a hablar de un tema que ha sido uno de los más tocados últimamente, hace unos años, pero bueno, todos los días tiene un revivir, y es referente a este personaje que nos ocupa en la conciencia popular del cubano, fuera y dentro de la isla, que es el actual presidente de Cuba, Miguel Ángel Díaz-Canel. Odiado por muchos, querido por otros, engañado. Diversas opiniones hay sobre el tema Miguel Díaz-Canel. Pero bueno, ¿quién es Miguel Díaz-Canel? Analizando al hombre detrás de la marioneta, analizando al hombre que creció, que no cayó en la presidencia como en paracaídas, sino que ¿quién es Miguel Díaz-Canel? Yo recuerdo que la primera vez que yo tuve un acercamiento personal, a este tema fue en un libro de Editorial Capítulo en el 2012 que se llama Periodista de Provincia. En él, Fulgueira, que es el autor, que en ese momento era presidente de la Unión Villa Clara, dentro de las 55 crónicas que tiene una que se llama El Miguel, que es precisamente hablando del susodicho que nos ocupa. Y comenta, es decir, la personalidad esta de Canel antes de ser en lo que se ha convertido hoy, en el cingado que se ha convertido, en lo que es el objeto del muñequito vudú de cada cubano dentro y fuera de la isla. Y es interesante como narra un Díaz-Canel diferente, un Díaz-Canel más humano, independiente, y eso me hace plantearle a ustedes quién era Díaz-Canel antes de ser presidente déspota, presidente tirano de Cuba. Díaz-Canel, su nombre completo es Miguel Mario Díaz-Canel Bermúdez. Nace el 20 de abril de 1960 en Villa Clara, precisamente en Placetas, y como profesión es graduado de Ingeniería Electrónica en 1982 por la Universidad Central de Las Villas. Y su partido, es el partido político de Cuba. No hay otro. Su primera etapa fue de 2018 a 2021. Y fue elegido presidente del Consejo de Estado y del Consejo de Ministros, sucediendo oficialmente al chino Raúl. Interesante esto, porque aquí estamos ya viendo ya cosas que son muy propias de Díaz-Canel y de esta etapa del gobierno, como por ejemplo, que su elección marcó la primera vez desde 1959 que Cuba es dirigida por alguien fuera de la familia nepótica de los Castro, aunque el poder real sigue estando vinculado estrechamente a la familia Castro nepótica. Es la primera vez que se hace concesión de este cargo a alguien que no sea de la familia Castro. Como reforma institucional, Díaz-Canel promovió la Constitución de 2019, que redefinió el cargo presidencial e introdujo el cargo de primer ministro, reafirmando, como sus anteriores, el papel irrevocable del socialismo. Y en 2021 fue otra vez ratificado como primer secretario del Partido Comunista de Cuba, tras la retirada de Raúl Castro. Su mandato ha sido particularmente interesante, marcado por crisis económica severa, agravada por sanciones de Estados Unidos y la pandemia de 2019. No olvidarse de la pandemia, es decir, que todo este proceso que a veces nosotros nos olvidamos,
todo lo que pasó en pandemia, todas las crisis humanas, de déficit de personal, déficit de todo, fue bajo Díaz-Canel. Las protestas del 11 de julio de 2021, las más grandes en décadas, también fueron duramente reprimidas y también estaba Díaz-Canel en la de todo ello. Y los intentos de digitalización, acercamiento del gobierno al pueblo digital y el control del discurso en redes sociales. Ahora, eso lo hizo ya Canel en el poder, siendo adulto. Hay una cosa de Díaz-Canel que también quiero acotar al mismo tiempo que hablé ahorita de el tema de que fue el primer presidente fuera de la línea nepótica de los Castro, y es que Díaz-Canel nace en 1960. Eso es interesante para mí, por lo menos, porque Díaz-Canel crece dentro de la primera generación formada por la revolución. Es decir, que es un producto íntegro, es el verdadero hombre nuevo, es un producto totalmente, una arcilla, totalmente moldeada por los principios y valores de la revolución. Es decir, que Díaz-Canel no conoce la Cuba pre-revolucionaria, ni el trauma de la guerra, ni tiene que ver nada con otra cosa que no sea a partir de 1960. Este adoctrinamiento que recibe esa generación, que no solo es Díaz-Canel, sino la generación entera de Díaz-Canel, por lo que su infancia transcurre como mismo transcurrieron, por ejemplo, la mía, entre desfiles escolares, himnos, retrato de héroe y el chauvinismo por todos lados. Solo que él fue la primera arcilla de esta generación del hombre nuevo. Su papá era un ingeniero mecánico que trabajaba para el Estado, como era común en Cuba, como todavía es común en Cuba, y su madre era maestra, así que pertenecían los dos al mismo universo educativo e institucional. Así que en ese hogar no hay un conflicto de valores, el modelo es el deber y no la duda. Desde que Díaz-Canel empieza haciendo un salto, ¿no? Después de su etapa universitaria y toda esta trayectoria política hasta que Díaz-Canel asume el poder, empiezan a haber ciertas cosas que en el cubano de a pie, vaya, eran hasta premoniciones sobre el tema de Díaz-Canel. Lo primero fue el accidente aéreo de mayo de 2018, que el avión arrendado por Cubana Aviación, el vuelo CU-972, que salía del José Martí, se estrelló después del despegue, causando la muerte de 122 personas. Todo el mundo en ese momento, yo recuerdo, estaba en Cuba, y todo el mundo decía, coño, esto empieza mal. Este hombre lo que trae es una sal tremenda, este hombre va a ser una catástrofe. Porque mira que a días de empezar su gobierno, mira lo que está pasando ya. Y realmente se desencadenó una serie de eventos teniendo como denominador común la presencia de Díaz-Canel como presidente déspota de Cuba, que lo único que hicieron fue confirmar la opinión del pueblo de que el tipo era un desastre. Eso fue, vaya. Después vino, asociado a eso, hablando de más un poco de allá y de acá, los constantes desastres naturales que azotaron la isla hasta el sol de hoy. Ahí está Melissa, que barrió con el oriente cubano, y la respuesta del gobierno ha sido nula. He visto, no he tenido realmente mucho tiempo para ver, ¿no? Así a profundidad, pero las reacciones del pueblo ante la ineficacia, ante la ineficiencia, ante la falta de presencia del gobierno condensado en Díaz-Canel ha sido tremenda. La gente está muy molesta con el tema, como siempre está molesta con Díaz-Canel, pero se suma una raya más para el tigre en el despropósito y en la desinformación y en la cero preocupación por el pueblo del gobierno de Miguel Díaz-Canel. Otra cosa más que quería acotar, que no es precisamente durante el gobierno de Díaz-Canel, pero todavía en el oriente cubano persisten 9.000 familias sin casa después de Sandy. Sandy fue en 2018, es decir, 6 años antes de la toma del gobierno de Díaz-Canel, pero en 6 años no se ha resuelto este problema. Y ahora súmenle los daños de Melissa, es decir que la carga
que tiene este hombre sobre sus hombros de ineficiencia solo hace aumentar exponencialmente. Otro incidente que también fue fresco con Díaz-Canel al frente fue la explosión del Hotel Saratoga en el 22. La cantidad de víctimas, no sé si te recuerdan, el desastre que hubo en el Saratoga, bueno, lo barrió completamente también. Factor común, Miguelito Díaz-Canel. Es decir, que sumes a todo lo que hemos hablado anteriormente, esto. Y otro detallito que siempre se esconde por ahí, que fue la catástrofe del accidente del helicóptero de 2021. Es decir, que si sumamos la hambruna, las enfermedades, la poca respuesta del gobierno a todo esto, podemos decir que el gobierno de Díaz-Canel ha sido catastrófico. Un error que yo también considero que es un error de Díaz-Canel que le ha pesado al pueblo cubano y que lo molesta y que lo enerva, es el hecho de haber, no oficialmente, pero bastante oficialmente, presentar a Alice Cuesta como primera dama de Cuba. Los comentarios de la Machi, la actitud de la Machi, la prepotencia de la Machi, toda esta parafernalia ridícula asociada a la Machi ha sido uno de los errores que más le ha costado pueblo a Díaz-Canel. No es que estuviera de acuerdo demasiado, pero ha sido decisivo en los errores que ha cometido este muchacho en su proyección como presidente de Cuba y su proyección política y su proyección humana, personal y empática hacia el pueblo cubano. Cabe, vamos a ver este datico, que la última realmente, no la primera dama, sino más bien mujer asociada al cargo de presidente, fue Marta Fernández de Batista antes de 1959, que esta sí era primera dama, pero antes de eso, después de eso, estuvo nada más y nada menos que Mirta Díaz-Balart del 48 al 55, que aunque no fue una primera dama oficial, sí la menciono aquí porque es importante que su figura simboliza el puente entre la élite republicana y la generación revolucionaria. Es decir, que la Balart fue el eslabón que conectó aquella gran aristocracia de primeras damas con esta nueva modalidad, primera dama, no primera dama, a la que se suma Luis Cuesta 50 años después. Es decir, que era un rol que no existía, porque la vida de los comunistas siempre ha sido, de los líderes comunistas, no solamente en Cuba, siempre ha sido envuelta de un halo de poca visibilidad, precisamente por el tema comunista, por el tema de seguridad, dicen ellos, por varias cosas. La voz que mantiene Raúl, Fidel y todo lo demás, pero que ya con Díaz-Canel a hacerse la Machi visible, rompe con esta tradición de antaño de no dar la cara de la familia. Y precisamente viene a dar la cara entonces con la Machi. Eso para mí es un error estratégico de Díaz-Canel, ¿no? O de quien detenta el poder, dejar que esto pase, porque realmente los picos de empatía hacia esta señora han sido catastróficamente bajos en todos estos años desde que Díaz-Canel asumió el poder. Ahora, elementos que a mí me hacen acercarme un poco a Díaz-Canel desde el punto de vista del hombre, desde el punto de vista de la persona. Hay muchos criterios que yo me he encontrado que incluso bastante airados, temas bastante calientes. Díaz-Canel como víctima, Díaz-Canel como victimario, Díaz-Canel como sicario, Díaz-Canel como un producto de Díaz-Canel infeliz, Díaz-Canel inocente. Bueno, vamos a empezar hablando que Díaz-Canel no proviene, como dije anteriormente, de la lucha revolucionaria, ni del ciclo histórico del 59, lo que lo coloca en una posición particularmente en detrimento simbólico a Raúl y Fidel. Para todos es sabido que Díaz-Canel hereda el poder sin ganárselo, y eso es una percepción que mina su autoridad emocional, aunque tenga el control político.
Para todos, en Cuba, Díaz-Canel encarna la precariedad económica, encarna la censura digital, encarna el colapso de las narrativas revolucionarias, y en ese sentido su imagen yo no creo que genere un odio ideológico, sino más bien un desencanto existencial de sobre todo la juventud, teniendo en cuenta el éxodo inmenso que ha habido de Cuba en los últimos años post-COVID, ¿no? Hasta hoy, huyendo de toda esta situación y todo este malvivir asociados al gobierno revolucionario y a su testaferro cabeza de turco, que sería Miguel Díaz-Canel. En redes sociales, Díaz-Canel encarna el rostro del poder en crisis, y ahí es donde entra también ahora la Machi, porque yo digo que es un error. Las publicaciones en Twitter de Díaz-Canel y de la Machi son ridículamente hechas memes. Cada palabra dicha es una palabra sumamente analizada, esculcada, desmenuzada, desmembrada, porque realmente su figura ha sido más bien una válvula de escape al descontento que un referente de liderazgo. Por ejemplo, la etiqueta de Díaz-Canel Singao marcó un hito de una generación, en la generación esta de... Es una generación, no es una generación, sino más bien un conjunto de generaciones unidas por un momento histórico determinado, pero en todas partes del mundo ahora mismo, cada cubano, cualquier grupo etario, cualquier generación, sabe, reconoce y usa la etiqueta de Díaz-Canel Singao. Y eso vino también a partir de estos acercamientos ridículos, patéticos de la Machi y Díaz-Canel en sus cuentas de Facebook, tratando de acceder al pueblo mediante su plataforma de consumo digital, cosa que fue totalmente fallida, como todos sabemos. Para la diáspora cubana, especialmente en Miami, Madrid, México, incluso aquí en Alemania, sobre todo en Alemania, porque, poniendo un poco de contexto, sabemos lo que estamos en Alemania porque ya pasamos por esto. Ya. Yo no pasé por eso por un problema de que no estaba acá, pero Alemania como país que me acoge, conozco el proceso de Alemania, y todos los cubanos que están acá reconocen al custodio de un régimen moribundo en Díaz-Canel. Es un líder también sin aura, que le falta ese carisma que innegablemente tenía Fidel Castro, y le falta también el magnetismo ese del mito revolucionario que podría también, por ejemplo, el Che y aquella generación de bandidos del 59. Paradójicamente, su figura unifica, más hablando del tema de la percepción que se tiene fuera de Cuba y Díaz-Canel, unifica más que divide a los exiliados cubanos, porque es el rostro visible común, la diana del el responsable del colapso económico y moral de la isla. Es decir que en el exilio, incluso ya en Cuba también, el denominador común del desastre se llama Díaz-Canel, y eso es un tema que todo el mundo unifica. Es el gerente realmente, bueno, del fin. Si yo tuviese que hacer una lectura simbólica, ¿no?, de Díaz-Canel como para mí el último cuadro del socialismo caribeño, Díaz-Canel personifica el hombre institucional frente al hombre mítico que fue Fidel Castro. Es interesante esto porque yo estuve ahí en la muerte de Fidel en Cuba, entonces se hablaba mucho de comunismo, socialismo, pero también había un término que era el fidelismo. La gente tenía fidelismo, la gente amaba a Fidel. La gente de su generación, la gente que siempre estuvo con él, pero es innegable decir que en Cuba no hubo un movimiento fidelista más que comunista y socialista. Y contra eso es algo contra lo que Díaz-Canel se estrelló de boca. Es decir, el hombre frío el hombre gris, el hombre sin aura, compitiendo contra el mito que fue Fidel Castro. No tuvo chance Díaz-Canel. Realmente Díaz-Canel nunca tuvo chance frente con la herencia esta política y social que se le dejó. Él nunca tuvo un chance de salir ileso de esto. Él fracasó desde el momento en punto que asumió el control en Cuba.
Por eso también marca un tanto, ¿no?, la transición esta del relato histórico al relato burocrático, porque eso es lo que precisamente es lo que pasa. El nepotismo castrista nunca cedió el poder, y en el momento que lo cede, se lo cede a Díaz-Canel. A Díaz-Canel se lo cede. Eso no tiene manera de que salga bien. Y por lo tanto Díaz-Canel representa el agotamiento de la épica revolucionaria. Ya su discurso no promete gloria, sino más bien una resistencia sin ningún tipo de horizonte, y su imagen se asocia, a mi percepción, a un socialismo inerte que funciona por inercia, solo esperando, dando pasos de ojos erráticos, solo esperando su caída final. Ese es Díaz-Canel, el custodio, el que está aguantando hasta que se caiga, hasta que se apague el motor. Y es una inmensa responsabilidad social y humana. La imagen de Díaz-Canel, si tuviésemos que irnos, porque esto también es la psicopolítica, ¿no? Tiene sus detalles. Y si tuviésemos que irnos también al líder, en vez de lo que representa al hombre en sí, Díaz-Canel siempre ha sido un tipo gris. Díaz-Canel, ya como ya había dicho, era carente del carisma de Fidel Castro, carente del discurso político ese duro de Raúl Castro, carente del magnetismo visual y del tono militar que tenía Fidel y que tiene Raúl. Se viste con guayabera, se viste haciendo trabajo voluntario, se viste aquello, y no consigue que la gente lo mire como un líder. Eso para nada. Porque es una figura sin épica, sin mítica, sin relato, sin leyenda, y la gente realmente no tiene por qué reconocerlo, y no lo ha hecho. Y es solamente un funcionario que ocupa un vacío, pues, histórico. Sin embargo, hay un momento que Díaz-Canel pasa de esa inercia política, para mí, ¿no?, a la respuesta autómata, fría del cuadro del gran hijo de puta inculcado que tiene este señor. Y yo creo que es durante la protesta de julio de 2021, es decir, el 11 de julio, cuando Díaz-Canel dice: la orden de combate está dada. En ese momento hay un quiebre, hay una ruptura entre esa mascarita técnica que él siempre mantuvo y el núcleo ideológico del cuadro, con su amor formado de manera chauvinista durante todos esos años. Y ahí es cuando yo me detengo y digo: coño, pero este fue siempre Díaz-Canel. Este fue siempre Díaz-Canel. En ese quiebre que hubo ahí fue que se le sale por esa brecha, que hace el cambio ese de máscara, y Díaz-Canel devela realmente la autoridad esta del cuadro comunista de mente cuadrada. Y en ese momento fue que su liderazgo quedó marcado para siempre hasta hoy por la represión y no por la cohesión. Esa orden que él dio de la orden de combate contra el mismo cubano, contra el mismo, ahí tiene su quiebre, su punto de ruptura, Miguel Díaz-Canel, como ente represor y no como ente cohesionador de la sociedad cubana. No, yo no lo veo antes, pero lo veo en ese momento claramente representado. En la mitología del poder cubano, yo diría que Díaz-Canel representa el cierre, ¿no?, del ciclo revolucionario. Es decir, Fidel, ¿cómo diríamos? Fidel sería el profeta, el visionario, aquel que mi papá siempre me contaba una anécdota que después leí, ¿no? Pero mi papá particularmente siempre habla una buena anécdota que sucede cuando desembarcan y sufren el primer revés ese que sufren en la sierra, que Fidel venía huyendo, perseguido por una columna a 500 metros, y se le escapa esta frase, se queda mirando así hacia abajo y le dice que venía detrás: aquí vamos a hacer una escuela y vamos a... Y el que venía detrás le dice: Fidel, vamos a correr, que realmente estamos siendo perseguidos 500 hombres tras nosotros, una columna. Entonces Fidel despierta de ese letargo de él y siguen hacia la sierra.
Esto habla mucho del enajenamiento, ¿no?, que tenía Fidel Castro como ente sociópata y psicópata al frente de esta revolución. Y precisamente Díaz-Canel no dispone de eso, de esa aura profética de Fidel Castro, de ese carisma que hizo a un pueblo entero padecer de un síndrome de Estocolmo. Él carece de eso. Entonces podemos decir que en esta mitología de líderes cubanos, Fidel fue el profeta, Díaz-Canel el administrador del templo después del éxodo de los fieles, y Raúl sería el guardián que le entrega a Díaz-Canel precisamente este templo. Así que eso, si tuviésemos que mezclar los conceptos y definir eso como una mitología del comunismo en Cuba, esa sería la secuencia: el profeta, el guardián y el que entregó el templo de los fieles. Es decir, que Díaz-Canel ya realmente no inaugura una era que se pudo pensar que con este hombre después del mandato de los Castro, sino más bien custodia las ruinas de esa era. Y ya como un sacerdote sin dogma y sin creyente. No obstante, Díaz-Canel conserva una función útil para el sistema a mi punto de vista, y es por eso que todavía no le han dado el puntillazo final, aunque está cerca, y es que Díaz-Canel es lo suficientemente dócil para no dividir las élites, y eso es importante. Eso es importante para preservar la cohesión dentro del circulito ese que queda vivo del 59 y sus descendientes, y en el que Díaz-Canel al no tomar grandes pretensiones políticas, porque Díaz-Canel no tiene ninguna, Díaz-Canel no mueve facciones, no mueve falanges, no hace nada, es un elemento lo suficientemente inocuo, este modo gel, para no alimentar estas sediciones dentro de la cúpula. Es decir, que su figura opera como un pararrayos de la frustración nacional y es lo suficientemente, como ya decía, maleable, dúctil, para absorber el malestar ciudadano sin que eso pase a la cúpula. Es decir, la perfecta cabeza de turco es Díaz-Canel. El término de sociopolítica sería eso que se llama, o más o menos, la negación del sujeto carismático. El poder de Díaz-Canel entonces como sujeto no carismático no nace del miedo ni siquiera del amor, nace de la ausencia de alternativas visibles, y por eso su verdadera fuerza es la continuidad del vacío. Es interesante hablar para mí no, hablar sobre este tema de que hablé ahorita con Fidel y Díaz-Canel en este sentido, y es el padre simbólico ausente. Si tuviésemos que hablar de eso, diríamos que Fidel Castro fue para su generación la figura paterna, es decir, la figura distante, sobre todo distante, la figura temible y omnipresente. Díaz-Canel pertenece al grupo de estos hijos políticos que nunca pudieron matar al padre, porque el padre se volvió religión. Y eso lo hablábamos ahorita del socialismo, del comunismo y del fidelismo y del castrismo. Y eso ha hecho que Díaz-Canel no tenga manera de enfrentarse a esa dimensión política que le dejó caliente Fidel Castro y Raúl en las manos. Por lo tanto, Díaz-Canel vive en la sombra del mito, pero también vive en su orfandad emocional. Cada acto de Díaz-Canel debe buscar la aprobación post-mortem de lo que hubiera hecho Fidel en su lugar, de lo que hubiera hecho el líder de la revolución en ese momento. Y es la herida invisible que cargan muchos cuadros del socialismo, no solamente en Cuba, sino en el mundo entero. Es decir, la carga esa de que tengo que hacer, que hubiese hecho, de tirar lo que yo hago contra lo que hacía el predecesor. Yo, como yo estoy consciente, pero también es una realidad, que la historia es cíclica, la historia es la gran serpiente que se muerde la cola y se devora ella misma. Estuve buscando
Hay muchos líderes que tienen del comunismo caído, que tienen esta característica de Díaz-Canel, pero yo creo, al final me descarté por exponerle a ustedes las similitudes en el proceder, en la vida de uno, y es Erich Honecker. Desconéctame. Que lo desconecte, dice. Bueno. Erich Honecker, que era el símbolo que se dio el muro de Berlín. Erich Honecker fue el burócrata de hierro que igual con el mismo carisma frío, ese nudo de Díaz-Canel, pero en su haber tiene que fue el último hombre de la transición de la RDA a la caída del muro. Y sobre sus manos también pesó el mismo estigma del hijo huérfano, político de Díaz-Canel. La percepción de Erich Honecker fue la misma que de Díaz-Canel, el hombre gris, la figura que vio venir su final. Y para mí es la relación más exacta que existe con Díaz-Canel. Ambos fueron, por ejemplo, secretario general del partido. Honecker lo fue aquí en el 71 al 89, y Díaz-Canel, bueno, lo es del 18 hasta hoy, y el mismo tipo burocrático ideológico, y como les decía, fue el último dirigente de la RDA antes de la caída del muro. Los dos eran obedientes al partido sin iniciativa propia, el mismo lenguaje monolítico, ese desconectado del pueblo, control total de los medios, también los dos tenían eso en común, y no caen realmente, Erich Honecker no cae realmente acá por traición, sino por ojo con esto, la incapacidad total de leer el cambio histórico y de leer el pueblo. Lo mismo que le va a pasar y le está pasando a Díaz-Canel, porque los dos son guardianes de un sistema que se derrumba. Los dos no son ni fundadores ni reformadores, son solamente administradores de un cambio, que ese cambio viene en detrimento hacia ellos mismos. En ambos casos, en Alemania y en Cuba, el poder se sostenía solamente por inercia, por miedo y por el aparato político-militar que lo sostenía, no por fe. Nadie creía en el sistema, como mismo tampoco creían en la RDA, tampoco creían en Díaz-Canel ahora en Cuba. El tema del padre simbólico ausente también fue un tema decisivo, es un tema decisivo. Bueno, lo fue para Erich y lo es hoy en día también para Díaz-Canel. Entonces, yo solamente a ustedes les pongo hechos sobre la mesa, les pongo intertextos políticos, sociales, humanos sobre la mesa, y ustedes se crearán sus propias conclusiones. Pero Díaz-Canel no es una víctima, tampoco es un victimario. Hay cosas más complejas, hay términos más complejos y intríngulis más complejas que estas dos cosas. Díaz-Canel, desde el momento en punto que asumió que él iba a tomar el poder después de los Castro, él sabía lo que iba a pasar. Con lo mismo que le pasó a Ochoa, porque Cuba no perdona a los cuadros caídos. Y mira lo que le está pasando a Gil ahora. Que Gil viene haciendo nada más y nada menos que el segundo Ochoa. Y Díaz-Canel va a ser el tercero Ochoa. Porque es una táctica recurrente a la revolución cubana. Sacrificar la parte mala. Crear cortina de humo. Distracciones. Hay un huracán en Oriente. Un huracán que devastó Oriente. Y ahora mismo están mediatizando lo de Gil. Así funciona la revolución. Con cortina de humo, con tapadera, con bombo y platillo. No miren para acá, miren para esto. Así funciona la revolución siempre. Díaz-Canel no es una víctima. Y tampoco es un victimario. Realmente Díaz-Canel es la cabeza de turco que le tocaba hacer y más nada de eso. Ni siquiera es un ente negativo o positivo. Díaz-Canel no es absolutamente nada. Es un escalón político. Es una fachada que se crearon los Castro para crear precisamente eso. Una diana de invectivas del pueblo. Un cajón donde el pueblo botara todo su maltrato y donde el pueblo botara toda su frustración. Díaz-Canel fue un cesto de la basura de todo el mundo. Pero
le va a tocar también pagar, porque eso no lo exime, que sea un producto utilizado, no lo exime de haber sido el rostro, la cara, la mano de la debacle en Cuba. Es decir, que sobre ese tema muchos pueden especular y teorizar que Díaz-Canel es un infeliz. No es un infeliz. Díaz-Canel no es un infeliz. Hace poco también vi que el Liz puso Camilo tampoco es un infeliz. Ninguna persona que salió a este movimiento del 59 es un infeliz. Eso no está bien. Ahora, que Díaz-Canel en la noche no duerme, eso yo lo sé. Que Díaz-Canel a veces no sabe qué hacer con su vida, también me lo imagino. Que está obstinado de poder, de tanta presión sobre él, es verdad. Que hay un humano dentro de Díaz-Canel que clama ya porque se acabe todo quizás y que llegue lo que va a llegar, también. Que en lo más profundo de su corazón quizás también esté en desacuerdo con lo que está pasando, quizás. Fíjate, eso puede ser también, pero no lo quita de la responsabilidad histórica que le ha tocado. Y no lo exime de pago cuando se venga el Nuremberg de Cuba. Díaz-Canel tiene que caer también. Como van a caer todos, como va a caer la Machi, sin hacer más, que ha hecho menos, pero igual le toca. No porque lo digamos nosotros que estamos aquí, sino porque así funciona la Revolución Cubana. La Revolución Cubana no deja gente atrás. La Revolución Cubana no carga con el río. La Revolución Cubana es quirúrgicamente por lo sano. Y Díaz-Canel, desde el momento en punto que le tocó este cargo, él debió cagarse en su madre cuando le salió eso. Porque él sabía bien lo que llevaba eso. Lo mismo que le pasó a Ochoa, lo mismo que le pasó a Gil y lo mismo que le va a pasar a él. Y de eso no vamos a tener la menor duda. Hay un poema que yo busqué para ustedes que resume mis mejores deseos para Díaz-Canel. Este poema lo hizo Neruda y quiero compartirlo con ustedes, un trocito, porque creo que resume todo, ¿no? Lo que nosotros podíamos querer y pensar sobre Díaz-Canel y su situación. El poema fue escrito por Neruda tras el bombardeo de Madrid y la muerte de Lorca, y forma parte del libro España del Corazón. Y Neruda dice algo como esto: y que la sangre caiga en ti como la lluvia, y que un agonizante río de ojos cortados te resbale y recorra mirándote sin término. Sobre la mano de Díaz-Canel pesa el éxodo, pesa miles de hogares separados, destruidos, rotos, miles de vidas perdidas, miles de éxodos sin sentido, pesan muchas muertes. Entonces, yo soy uno de los tantos que espera su caída porque tenía que caer. Tras Díaz-Canel, no sé qué va a pasar. Pocos, no sé, teorizamos mucho. Pero de que tiene que caer y de que tiene que pagar, tiene que ser. De que sus noches tienen que ser en vigilia, tiene que ser. De que tiene que sentir miedo, tiene que ser. De que tiene que sentir culpa, tiene que sentirla. De que en algún momento de la vida, como pasó aquí también en Nuremberg, empieza a llorar ante un juicio y se defeque y se caiga y no pueda más, tiene que continuar el juicio. Porque Díaz-Canel es la cara visible de toda esta catástrofe y él lo sabía. Independientemente de que su titiritero sea Raúl o el Cangrejo o el Tuerto, la cara eres tu hermano y tienes que caer. Y no hay manos inocentes en Cuba en la dictadura. No hay ninguna mano de la cúpula que esté limpia. Entonces, nada, estos días ha sido interesante desde el punto de vista interesante en una mala perspectiva desde el punto de vista del ciclón. Yo soy santiaguero y vi, ¿no?, también lo poco que he podido ver cómo se repite esta historia de Sandy. Le comentaba ahorita sobre los 9.000 familias estas que permanecen todavía sin vivienda después de Sandy, tantos años después. Ya yo viví el Sandy ya. Y yo me pregunto, ¿qué va a pasar ahora con el doble de familias afectadas? En este contexto, en este momento.
No se va a aceptar la ayuda de Estados Unidos. No se va. ¿Hasta cuándo el orgullo ese? ¿Hasta cuándo la victoria pírrica de la Revolución Cubana? ¿Hasta cuándo va a ser eso? ¿Hasta cuándo siempre la misma táctica de la cortina de humo con Gil? A nadie le importa Gil. A nadie le importa lo que pase con Gil. Gil es otro más, es otro Choa más, eso no nos atañe a nosotros. Hay un ciclón que pasó por Santiago hace unos días. Hay una sociedad cayéndose, hay un éxodo, continúa el éxodo desesperado. Continúa el hambre, la miseria, ahora más matanza colapsando con el virus. Y todo eso, de eso no lo va a hacer Canel. Porque él no ocasionó el ciclón. Él no hizo un ciclón, lo puso en Cuba. Ok. Pero él es la cara detrás de su hermano. Y eso la historia también te lo va a cobrar. Y ese río que te mencioné, el viejo cortado, lo vas a ver pasar. Porque es así. Es así. Es la mañana del domingo, aquí en Nuremberg. Y solo quería pasar a decirles esto. Este programa estaba pensado realmente para el miércoles, pero bueno, entre temas de trabajo y otras complicaciones no pude hacérselo. Se los dejo hoy. Y el miércoles pues sí les vuelvo con la frecuencia, que serían miércoles y domingo. A cumplir cabalmente. Buenas noches a todos. Les reitero, soy Marvin Rodríguez Torres, desde Nuremberg, Bavaria. Y este es el 19.